La hoja corta el aire en un arco perfecto. La sangre brota en chorros calientes sobre el suelo de tierra batida. El hombre cae de rodillas, con las manos intentando contener su propia garganta abierta, los ojos desorbitados por el terror. Alrededor del claro, el silencio solo se rompe por los gritos ahogados de los otros hombres que retroceden, aterrorizados. La mujer que sostiene el cuchillo tiene ojos negros y profundos como el pozo más oscuro, y sus labios no emiten ningún sonido. Es sorda y acaba de matar al capataz mayor de la hacienda más poderosa de Cartagena. Pero, ¿qué había hecho esta mujer para llegar a ese momento de venganza? ¿Había robado? No. ¿Había asesinado a un niño? No. ¿Había incendiado la plantación? Todavía no. El crimen de Ayodele, la esclava sorda de 23 años, fue mucho más terrible a los ojos de la aristocracia colonial de 1795. Se había atrevido a amar, y no a cualquier persona. Se había enamorado de la hija del duque don Rodrigo de Mendoza. Y en aquel mundo de látigos, cadenas y hierro al rojo vivo, el amor entre una esclava negra sorda y una joven noble blanca se sentenciaba con la pena más cruel que existía, la muerte pública, lenta, para servir de ejemplo. Esta historia no termina con muerte, termina con justicia, con la sangre derramada de quien merecía sangrar, con una venganza tan perfecta que se convirtió en leyenda. Y voy a contarles cada detalle. Pero antes de continuar, dime una cosa. ¿Desde dónde estás escuchando esto? Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país, porque esta historia, fíjate bien, sucedió en las colonias hace más de 200 años, pero podría haber ocurrido en cualquier lugar de las Américas. Desde La Habana hasta Buenos Aires, la esclavitud manchó cada centímetro de esta tierra con sangre, sudor y lágrimas. Y saber de dónde vienes me ayuda a entender cómo estas historias llegan a ustedes, cómo tocan corazones en todo el continente. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque historias como esta, de resistencia, de amor prohibido y de venganza justa, las traigo cada semana, y no querrás perderte ninguna. Ahora acompáñame, porque vamos a volver en el tiempo, a un pasado que mucha gente prefiere olvidar, pero que necesitamos recordar. Año 1795. Hace apenas 3 años que la Revolución Francesa guillotinó a sus reyes y nobles, enviando olas de pánico a la aristocracia europea. En las colonias españolas, los dueños de las haciendas tiemblan con miedo de que las ideas de libertad e igualdad lleguen a oídos de los esclavizados. Y por eso, el control se vuelve aún más brutal, los castigos aún más crueles, el terror, la herramienta principal para mantener el orden. En aquella época, las colonias tenían millones de africanos esclavizados, seres humanos tratados como animales de carga. Trabajaban de sol a sol en las plantaciones de caña, en las minas de oro, en las casas grandes. Eran azotados por cualquier cosa, por mirar a los ojos de los señores, por trabajar despacio, por enfermarse, por respirar mal. Las mujeres eran violadas sistemáticamente. Los niños eran separados de sus madres antes incluso de cumplir 1 año. Los hombres eran marcados con hierro caliente como ganado. ¿Y la ley? La ley permitía todo esto. La iglesia bendecía los grilletes. La sociedad lo consideraba normal. Necesitas entender esto. En aquel tiempo, la crueldad no era la excepción, era la regla. La hacienda del duque don Rodrigo quedaba en el interior, a unos 3 días a caballo del puerto. Era una construcción imponente de piedra y cal, con 2 pisos, balcones anchos y jardines que parecían traídos directamente de España. Pero detrás de toda aquella belleza existía un infierno.
En los barracones que rodeaban la propiedad, más de 200 personas vivían amontonadas sin ventanas, durmiendo en el suelo de tierra, recibiendo apenas sobras y un trozo de carne seca al día. Don Rodrigo de Mendoza era un hombre de aproximadamente 50 años cuando esta historia sucedió. Alto, delgado, siempre vestido con ropas importadas de Madrid, tenía fama de ser un noble refinado entre sus pares. Organizaba cenas elegantes, citaba filósofos franceses, tocaba el clavecín, pero en la parte trasera de su propiedad mantenía lo que llamaba el barracón de corrección. Allí, él mismo torturaba personalmente a los esclavos que consideraba problemáticos. Rompía dedos con martillos, arrancaba uñas con tenazas, quemaba la piel con hierro al rojo vivo y se aseguraba de que los otros miraran para que aprendieran. Doña Mariana, su esposa, era considerada una de las mujeres más bellas de la región. Cabellos rubios, ojos verdes, piel blanca como porcelana. En las misas de domingo distribuía limosnas a los pobres y sonreía dulcemente. Pero en casa tenía un placer especial en humillar a las esclavas. Las obligaba a arrodillarse y lamer la suela de sus zapatos mientras sus amigas de la sociedad reían y aplaudían. Les escupía en la cara, pellizcaba sus pieles hasta sangrar, y si alguna se atrevía a llorar, el castigo era el látigo. El capataz severo, el jefe de la hacienda, era la personificación del terror. Un hombre rudo de unos 40 años, sin el ojo izquierdo, perdido en una pelea de taberna en sus tiempos de marinero, cargaba siempre un látigo de cuero crudo que él mismo preparaba, dejándolo en salmuera para que cada golpe ardiera como fuego en las espaldas abiertas. Severo tenía un número. Cada esclavizado debía recibir al menos 3 latigazos por semana, solo para mantener la disciplina, aunque no hubiera hecho nada malo. Y estaba el padre Ignacio. El padre Ignacio merece un párrafo solo para él. Capellán de la familia Mendoza, celebraba misa todos los domingos en la capilla privada de la hacienda. Predicaba sobre el amor al prójimo, el perdón, la misericordia. Pero por la noche en la sacristía violaba a esclavas adolescentes, usaba su posición de autoridad religiosa como escudo. ¿Quién iba a creer en la palabra de una esclava negra contra un sacerdote respetado? Nadie. Y él lo sabía. Estos eran los señores del infierno donde Ayodele vivió. Y sobrevivió. Y planeó su venganza. Cada día comenzaba antes de que saliera el sol. Una campana sonaba a las 4:30 de la mañana. Quien no estaba de pie en 5 minutos recibía latigazos. Las mujeres corrían a la casa grande para preparar el desayuno de los señores. Los hombres iban a los cañaverales con sus herramientas. Los niños mayores de 6 años iban a trabajos más ligeros, como cuidar gallinas o cargar agua. El olor era de sudor mezclado con melaza de caña. El sonido era de gemidos ahogados, órdenes gritadas, látigos estallando. Ayodele no oía nada de eso, pero sus otros sentidos estaban agudizados. Sentía la vibración de los pasos pesados de Severo antes de verlo. Percibía la tensión en el aire cuando doña Mariana estaba de mal humor. Leía los labios de todos a su alrededor, entendiendo conversaciones que nadie sabía que ella comprendía. Y fue así, observando en silencio, como aprendió los secretos de todos. Fue así como descubrió sus debilidades. Fue así como comenzó a planear. Pero para entender cómo Ayodele llegó hasta aquel punto, necesitamos volver aún más atrás en el tiempo. Necesitamos conocer quién era ella antes del odio, antes de la venganza, cuando aún era solo una niña. Ayodele nació en 1772, en la propia hacienda de los Mendoza. Su madre, Abeni, había sido traída de África años antes, siendo aún adolescente. El nombre Ayodele, en la lengua yoruba que Abeni hablaba, significa la alegría llegó al mundo. Pero había poca alegría en aquel mundo.
Ayodele nació sorda, tal vez por una fiebre que Abeni tuvo durante el embarazo, tal vez simplemente porque nació así. Nadie lo sabía con certeza. Cuando Ayodele tenía solo 5 años, vio por primera vez lo que significaba ser propiedad de alguien. Un esclavo llamado Kofi intentó huir. Fue capturado 3 días después. Don Rodrigo ordenó que todos asistieran al castigo. Kofi fue atado a un poste en el centro del patio. Recibió 200 latigazos. Su cuerpo quedó irreconocible, solo carne viva y sangre. Después, don Rodrigo cortó los tendones de sus pies con un cuchillo para que nunca más pudiera correr. Kofi sobrevivió, pero quedó en cama por meses. Cuando volvió al trabajo, arrastraba las piernas. Murió 6 meses después de una infección. Ayodele no oyó los gritos de Kofi, pero vio y nunca olvidó. Su madre, Abeni, intentó protegerla como pudo. Le enseñó a bajar la cabeza, a nunca mirar a los ojos de los blancos, a trabajar en silencio. Creó gestos secretos para comunicarse, una lengua solo de ellas. Por la noche, en los barracones, Abeni abrazaba a Ayodele y cantaba canciones que ella no podía oír, pero podía sentir en las vibraciones del pecho de su madre. Pero cuando Ayodele tenía 12 años, todo cambió. Abeni fue asignada para trabajar en la cocina de la casa grande. Un día, doña Mariana la acusó de haber robado un broche de plata. Abeni juró que no lo había hecho, pero su palabra no valía nada. El castigo fue público. Abeni fue atada a la picota frente a la casa grande. Recibió 50 azotes del capataz Severo. Pero antes de eso, Severo y otros 2 capataces la violaron, allí mismo, frente a todos, para humillar, para romper, para mostrar que su cuerpo no era suyo. Ayodele presenció todo. Vio a su madre ser destruida, vio la sangre, vio las lágrimas. Y vio, al final, cuando Abeni dejó de moverse, el cuerpo fue arrojado a una fosa común detrás de los barracones, sin oración, sin ceremonia, solo tierra arrojada encima. Ese día, algo murió dentro de Ayodele y algo mucho más peligroso nació. Una frialdad, una determinación, una sed de justicia que no sería saciada con nada menos que sangre. Tenía 12 años y estaba completamente sola en el mundo. Los años siguientes fueron de aprendizaje. Ayodele fue puesta a trabajar en la lavandería, luego en los jardines, después como sirvienta en la casa grande. Cada lugar era una oportunidad para observar, para aprender, para entender cómo funcionaba aquel sistema de poder que la oprimía. Aprendió que don Rodrigo tenía terror a ser envenenado. Por eso, hacía que sus esclavos probaran su comida primero. Aprendió que doña Mariana era adicta al láudano, una tintura de opio que bebía todas las noches para dormir. Aprendió que Severo se emborrachaba completamente todos los miércoles, día en que recibía su paga. Aprendió que el padre Ignacio tenía pavor a las serpientes, habiéndose desmayado una vez al ver una en el jardín. Y aprendió algo más importante aún. Aprendió a esconder lo que sentía, a sonreír cuando querían que sonriera, a bajar la cabeza cuando esperaban sumisión, a parecer tonta, inofensiva, invisible. Su sordera ayudaba en eso. Las personas asumían que como no oía, tampoco entendía nada. Hablaban abiertamente frente a ella, revelando secretos, planeando crueldades, confesando miedos. Ayodele guardaba todo. Cada información era un arma que acumulaba para usar algún día. Cuando tenía 16 años, sufrió su primera violencia sexual. El padre Ignacio la llamó a la sacristía, diciendo que necesitaba ayuda para organizar los libros de oración. Cuando ella entró, él cerró la puerta con llave. Ayodele intentó resistirse, pero él era más fuerte. Después, mientras ella lloraba en el suelo, él le dijo con una sonrisa: «No se lo vas a contar a nadie, ¿verdad? ¿Quién va a creer a una sorda?». Tenía razón. Nadie le creería. Así que Ayodele no lo contó. Pero juró para sí misma que un día, de alguna forma,
él pagaría. A los 18 años, doña Mariana le rompió 3 dedos de la mano izquierda a Ayodele con un candelabro de plata. ¿El motivo? Ayodele había sido descubierta escribiendo en un pedazo de papel. Isabel, la hija del duque, le había enseñado el alfabeto en secreto. Doña Mariana consideró eso una afrenta intolerable. Una esclava no necesita saber leer, gritó mientras aplastaba los dedos de Ayodele. Una esclava necesita trabajar. Los dedos sanaron torcidos. Ayodele nunca más pudo moverlos bien, pero continuó escribiendo, ahora aún más escondida. A los 20 años fue marcada con hierro caliente. Don Rodrigo estaba mostrando la propiedad a un visitante de España, un conde que pensaba invertir en plantaciones. Él señaló a Ayodele y dijo, «Esta es sorda, defectuosa, pero sirve para trabajos domésticos». El conde sugirió que fuera marcada, para que otras haciendas supieran que tenía defecto en caso de que intentara huir. Don Rodrigo estuvo de acuerdo. Calentaron el hierro allí mismo. Lo presionaron contra el hombro izquierdo de Ayodele. Ella no gritó. Al fin y al cabo, gritar nunca había resuelto nada. Pero el dolor fue indescriptible. La cicatriz quedó para siempre. La letra M de Mendoza. Cada herida, cada humillación, cada violencia. Ayodele tragaba en silencio y lo sumaba a la cuenta que un día sería cobrada. Pero entonces, cuando tenía 21 años y ya no creía que existiera nada bueno en aquel mundo de horrores, conoció a Isabel. Y por primera vez desde la muerte de su madre, Ayodele sintió algo más allá del odio, sintió amor. Isabel de Mendoza tenía 19 años cuando realmente notó a Ayodele por primera vez. Claro, siempre había visto a la esclava sorda circulando por la casa, pero nunca la había mirado de verdad. No hasta aquella tarde de marzo de 1793, cuando Isabel estaba en la biblioteca y dejó caer un libro. Ayodele estaba limpiando el pasillo, vio caer el libro, entró, lo recogió y se lo devolvió a Isabel. Sus ojos se encontraron, y en ese momento algo pasó entre ellas, algo imposible de explicar, pero imposible de negar. Isabel era una prisionera en una jaula de oro. Hija única, había sido criada para convertirse en esposa de algún noble español, para generar herederos, para sonreír dulcemente en las cenas, pero odiaba esa vida. Odiaba la hipocresía, la crueldad disfrazada de refinamiento, el vacío existencial de una vida sin propósito más allá de adornar salones. Comenzó a buscar excusas para estar donde Ayodele estuviera. Le pedía que arreglara su habitación. La llamaba para ayudar a elegir vestidos. Y poco a poco, muy poco a poco, desarrollaron una forma de comunicación. Isabel aprendió los gestos que Ayodele usaba. Ayodele enseñó a Isabel a usar las manos para hablar. Crearon señales secretas que nadie más entendía. Un toque en el hombro significaba cuidado. 2 toques en la mano significaba después. Entrelazar los dedos por un segundo significaba te extraño. Y entonces, en una noche de junio, en la oscuridad de la despensa donde Ayodele estaba organizando provisiones, Isabel la besó. Fue el primer beso de ambas. Desesperado, asustado, perfecto. Cuando se separaron, Ayodele tenía lágrimas en los ojos. Isabel también. Ninguna dijo nada, una porque no podía oír, la otra porque no había palabras. Pero ambas sabían. Sus vidas habían cambiado para siempre. En los meses siguientes robaron todos los momentos que pudieron. Encuentros rápidos en pasillos vacíos, toques furtivos bajo la mesa durante las cenas, miradas cargadas de significado a través de salas llenas. Isabel enseñaba a Ayodele a leer y escribir escondidas en la biblioteca a las 3 de la mañana. Ayodele enseñaba a Isabel sobre el mundo real.
sobre la crueldad que existía más allá de las paredes protegidas de la casa grande, y hablaban sobre huir, sobre un lugar donde pudieran estar juntas sin miedo. Isabel había escuchado historias sobre los palenques, comunidades de esclavos fugitivos que vivían libres en la selva. Ayodel conocía personas que tenían contacto con cimarrones. Venían disfrazados a veces, trayendo noticias, planeando rescates. Juntas comenzaron a soñar con una vida diferente, pero los sueños en aquel mundo cruel eran peligrosos. Y el peligro estaba a punto de volverse real de una forma que ninguna de ellas podía prever. En septiembre de 1794, don Rodrigo recibió una carta de España. El vizconde de Aragón, un hombre de 45 años que Isabel nunca había conocido, aceptaba la petición de matrimonio. La ceremonia estaba marcada para marzo del año siguiente. Isabel sería enviada a Madrid en febrero para prepararse. 6 meses era todo lo que les quedaba. Cuando Isabel se lo contó a Ayodel, las dos estaban en el jardín al amanecer. Era domingo, el único día en que podían estar juntas por más tiempo sin despertar sospechas. Isabel lloró. Ayodele no lloró. Había aprendido años atrás que las lágrimas no resolvían nada, pero por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No miedo al dolor o a la muerte, miedo a perder a la única persona que la había hecho sentir humana de nuevo. Fue Isabel quien habló primero sobre huir de verdad, ya no como un sueño distante, sino como un plan concreto. Ayodele conocía a un hombre llamado Juan, un esclavo de una hacienda vecina que mantenía contacto con el palenque de San Basilio, una comunidad a 3 días de caminata en la selva cerrada. Juan podía ayudarlas, pero necesitaban dinero, comida, armas, y necesitaban tiempo. Ayodele comenzó a planear. Robó cuchillos de la cocina, uno por vez, escondiéndolos en lugares diferentes. Isabel robó monedas de oro del despacho de su padre, algunas cada vez para no ser notada. Guardó también joyas que podría vender o intercambiar. Ayodele conversó con Juan a través de gestos y papeles escritos. El plan era simple. Huirían en la última semana de enero, antes de que Isabel fuera enviada al puerto. Pero los planes, por mejores que sean, dependen de una cosa: suerte. Y la suerte de ellas estaba a punto de acabarse. En noviembre algo cambió en la casa grande. Doña Mariana comenzó a observar a Isabel con más atención. La duquesa no era tonta. Se dio cuenta de que su hija estaba diferente, más animada, más atenta, menos dócil. Y notó también que Isabel pasaba demasiado tiempo cerca de Ayodele. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué siempre pides a esa sorda que arregle tu cuarto? Hay otras sirvientas. Isabel respondía con mentiras vagas. Pero doña Mariana no se convencía. Una tarde de diciembre, la duquesa ordenó que una esclava mayor, llamada Rosa, vigilara los movimientos de Isabel. Rosa era una mujer rota por el sistema, que hacía mucho había desistido de cualquier forma de resistencia y ahora solo intentaba sobrevivir obedeciendo a todo. Siguió a Isabel por días y vio las miradas, vio los toques, vio cierta noche cuando Isabel sostuvo la mano de Ayodele por 3 segundos más de lo normal. Rosa se lo contó a doña Mariana. La duquesa no creyó totalmente. Al fin y al cabo, ¿cómo una señora noble podría interesarse por una esclava sorda? Imposible, pero decidió probar. Ordenó que Ayodel fuera transferida para trabajar en los cañaverales, lejos de la casa grande. Quería ver cómo reaccionaría Isabel. Isabel reaccionó mal, muy mal. Enfrentó a su madre por primera vez en su vida. ¿Por qué enviaste a Ayodele lejos? Ella trabajaba bien, la quiero de vuelta. Doña Mariana sonrió fríamente. ¿La quieres de vuelta? ¿Por qué exactamente? Isabel se dio cuenta del error demasiado tarde. Tartamudeó, intentó explicarse, pero ya se había delatado.
Doña Mariana lo sabía. La duquesa no se lo contó inmediatamente a don Rodrigo. Tenía un plan mejor. Ordenó que Ayodele volviera a la casa grande, pero ahora con Rosa vigilando todo. Esperó, observó, y en una noche de enero finalmente atrapó lo que buscaba. Eran las 2 de la mañana. Isabel había dejado su habitación para encontrar a Ayodele en la biblioteca, como hacían cada semana. Tenían 30 minutos, tal vez menos, antes de que alguien se diera cuenta. Estaban sentadas en el suelo, entre las estanterías de libros, tomadas de la mano, planeando la fuga que sucedería en 10 días. Isabel le estaba mostrando a Ayodele un mapa que había robado del despacho de su padre. Ayodele señalaba el camino hacia el palenque, y entonces Isabel la besó. Un beso largo, desesperado, lleno de miedo por el futuro y amor por el presente. Ayodele correspondió, sosteniendo el rostro de Isabel entre las manos como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo, porque lo era. La puerta se abrió con violencia. La luz de 3 lámparas de aceite iluminó la escena. Doña Mariana estaba allí, con don Rodrigo, el capataz Severo y Rosa. Lo habían visto todo. El silencio duró 3 segundos. Entonces don Rodrigo rugió. Su voz resonó por toda la biblioteca. ¡Puta! ¡Puta desgraciada! Avanzó hacia Isabel, levantando la mano para golpear. Isabel no se encogió. Por primera vez en su vida enfrentó a su padre. La amo más de lo que jamás amé cualquier cosa en esta casa maldita. Don Rodrigo se congeló. Aquellas palabras eran más impactantes que el beso, más peligrosas, más inaceptables. Respiró hondo, intentando controlar la furia. Cuando habló de nuevo, su voz estaba extrañamente calmada. Vas a tu habitación, ahora, y te quedarás allí encerrada hasta que yo decida qué hacer contigo. Miró a Severo. Lleva a esta criatura al barracón de corrección. Mañana, después de la misa, será azotada hasta la muerte frente a todos, para que aprendan lo que sucede con las esclavas que olvidan su lugar. Isabel gritó. Intentó arrojarse frente a Ayodele, pero doña Mariana la sostuvo con una fuerza sorprendente. Severo agarró a Ayodele por los brazos, torciéndolos hacia atrás con brutalidad. Ayodele no resistió, no gritó. Sus ojos solo encontraron los de Isabel por un último momento, y en esa mirada Isabel vio algo que la aterrorizó: resignación. Ayodele estaba aceptando la muerte, pero Isabel no lo aceptaba, no lo aceptaría nunca. Arrastraron a Ayodele al barracón de corrección, un cobertizo aislado donde don Rodrigo guardaba los instrumentos de tortura. Encadenaron sus muñecas a la pared, con las manos por encima de la cabeza, los pies apenas tocando el suelo. Severo dio 3 latigazos de cortesía, rasgando la camisa y abriendo la piel de la espalda de Ayodele. «Eso es solo un aperitivo», dijo riendo. «Mañana vas a recibir 200. Nadie sobrevive a 200». Le escupió en la cara y salió, cerrando la puerta con llave. Ayodele se quedó sola en la oscuridad. Su espalda ardía, sus brazos gritaban de dolor por la posición, pero su mente estaba extrañamente clara. No tenía miedo de morir. Ya había muerto tantas veces, cuando vio a su madre ser asesinada, cuando fue violada, cuando fue marcada como ganado. Morir de verdad sería casi un alivio. Lo que la rompía era imaginar a Isabel teniendo que mirar. Isabel, que tenía manos suaves y corazón tierno, teniendo que ver el cuerpo de la mujer que amaba siendo despedazado por el látigo. Eso sí era insoportable, pero entonces, alrededor de las 4 de la mañana, Ayodele oyó algo. No oyó realmente, era sorda, pero sintió la vibración de pasos ligeros acercándose, sintió la puerta siendo abierta, y cuando abrió los ojos, vio a Isabel. La joven noble estaba descalza, usando solo el camisón, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. En los ojos,
una determinación que Ayodele nunca había visto antes. Isabel sostenía un manojo de llaves, robado de la habitación de sus padres mientras dormían, y un cuchillo de cocina. Isabel abrió los grilletes. Ayodele cayó en sus brazos con las piernas temblando después de horas suspendida. Isabel la abrazó con fuerza, llorando en silencio para no hacer ruido. Después sostuvo el rostro de Ayodele y habló, sabiendo que ella leería sus labios. «No voy a dejar que mueras. Vamos a huir, ahora». Ayodele quiso discutir. Quiso decir que era imposible, que las atraparían, que Isabel sería castigada también. Pero en los ojos de Isabel vio la verdad. No había otra opción. O huían juntas o morían juntas. Ayodele asintió. Se movieron por la oscuridad como fantasmas. Ayodele, a pesar del dolor en la espalda, conocía cada centímetro de aquel terreno. Llevó a Isabel hasta un punto específico de la cerca que ella sabía que estaba flojo. Empujaron, la madera cedió y pasaron. Corrieron hacia la selva. Cuando salió el sol, ya estaban a 2 horas de distancia de la hacienda. Fue a las 7 de la mañana que descubrieron la fuga. Una esclava fue a llevar agua a Ayodele y encontró la celda vacía. Se dio la alarma. Don Rodrigo, cuando descubrió que Isabel también había desaparecido, entró en furia como nunca antes. Rompió muebles, gritó que iba a matar personalmente a aquella esclava maldita. Doña Mariana, más práctica, organizó la cacería. El capataz Severo reunió a 6 hombres armados con mosquetes y machetes. El padre Ignacio insistió en ir con ellos. Es deber cristiano rescatar a la pobre niña de las garras de esa criatura demoníaca, dijo. Don Rodrigo, por supuesto, lideró la persecución. Tenían caballos, armas, perros rastreadores. Ayodele e Isabel iban a pie, heridas, sin provisiones adecuadas. Era cuestión de tiempo, pero Ayodele tenía algo que ellos no tenían. Ella conocía la selva. Durante años, en los raros momentos libres, había explorado los senderos, conversado con cimarrones de paso, aprendido qué plantas eran comestibles, dónde había agua limpia. Guió a Isabel por caminos que los caballos no conseguirían seguir. Cruzaron arroyos para confundir a los perros. Cubrieron sus rastros con hojas. Consiguieron ganar tiempo. Un día entero. Pero al final de la tarde del segundo día, cuando estaban cruzando un claro amplio, oyeron el ruido inconfundible de caballos acercándose. No tenían a dónde correr. El claro era demasiado abierto. La selva más cercana estaba a 100 metros. No llegarían a tiempo. Ayodele tomó el cuchillo que Isabel cargaba. Empujó a la joven detrás de sí, colocándose como escudo. Si iba a morir, al menos moriría protegiendo a quien amaba. Los caballos irrumpieron en el claro. Don Rodrigo, Severo, el padre Ignacio y los 6 hombres, todos armados, todos furiosos. Rodearon a las 2 mujeres, formando un círculo que se cerraba lentamente. Don Rodrigo desmontó, caminando hacia ellas con pasos medidos. Su rostro estaba rojo de ira, las manos temblando. «Isabel», dijo, con voz baja y peligrosa, «ven aquí, ahora, y tal vez, solo tal vez, no te encierre en un convento por el resto de tu vida». Isabel no se movió. Se quedó al lado de Ayodele sosteniendo su mano. «No», respondió, «no voy a dejarla». Don Rodrigo rió, una risa sin humor, solo desprecio. «No tienes elección, niña tonta», miró a Severo. «Mata a la esclava ahora y tráeme a mi hija». Severo desmontó sonriendo, desenvainó un machete largo, avanzó hacia Ayodele, mientras los otros hombres abrían espacio. «Va a ser un placer», dijo. Y entonces Severo tropezó. Simplemente tropezó. Su pie se enredó en algo y cayó de cara al suelo. Los otros rieron. Pero la risa murió cuando vieron lo que lo había derribado. Una cuerda.
hábilmente escondida entre las hojas. Y antes de que alguien pudiera procesar lo que eso significaba, Ayodele se movió. Ella había planeado esto. Durante meses, siempre que venía a la selva a buscar hierbas medicinales o leña, había preparado trampas, cuerdas ocultas, agujeros disimulados. Sabía que un día podría necesitar huir, y sabía que, cuando huyera, sería perseguida. Así que se había preparado. Ayodele saltó sobre Severo caído. El cuchillo que Isabel había robado era pequeño, pero afilado. Ayodele lo clavó en la garganta del capataz con fuerza brutal, tirando hacia un lado, abriendo la arteria carótida. La sangre brotó en chorros calientes. Severo intentó gritar, pero solo se atragantó con su propia sangre. Sus ojos se desorbitaron. Sus manos fueron a la garganta, intentando inútilmente contener la hemorragia. En 30 segundos, estaba muerto. El silencio en el claro era absoluto. Nadie esperaba eso. Una esclava sorda acababa de matar al capataz mayor de la hacienda con sus propias manos, sin dudar. Entonces, el caos explotó. 2 hombres avanzaron hacia Ayodele, pero tropezaron en las mismas cuerdas que Severo había encontrado. Uno cayó en un agujero poco profundo, lleno de estacas de bambú afiladas, gritando cuando las puntas perforaron sus piernas. El otro consiguió levantarse, pero Ayodele ya había arrancado el machete de la mano del cadáver de Severo. Se movió con velocidad sorprendente, velocidad de quien había sido entrenada, porque lo había sido. Durante los últimos 6 meses, cada vez que Juan venía de la hacienda vecina, traía a un cimarrón con él. Y ese cimarrón, un hombre llamado Bencos en homenaje al legendario líder, había enseñado a Ayodele a pelear. Cómo empuñar una hoja, dónde cortar para matar rápido, cómo usar el peso del adversario contra él. Ayodele cortó el cuello del hombre en un movimiento limpio. Más sangre, más muerte. Y por primera vez en su vida no sintió nada más que una satisfacción fría. El padre Ignacio, viendo a 2 hombres muertos en menos de 1 minuto, entró en pánico. Giró su caballo y comenzó a huir. Pero Ayodele había preparado algo especial para él. Silbó, un sonido agudo que ella no podía oír, pero sabía cómo producir. Era una señal. De los árboles alrededor del claro, 3 figuras emergieron. Guerreros del Palenque. Bencos y otros 2 hombres, todos armados con arcos y flechas, habían seguido a Ayodele e Isabel desde que las 2 huyeron, manteniendo distancia, esperando el momento justo para intervenir. Juan había avisado al Palenque, y el Palenque no abandonaba a los suyos. Una flecha atravesó la pierna del caballo del padre Ignacio. El animal cayó, arrojando al sacerdote al suelo con violencia. Ignacio intentó levantarse, pero Bencos ya estaba sobre él. Ató sus manos con una cuerda resistente, y entonces Ayodele se acercó. Tenía un saco de tela en la mano. Había preparado aquello semanas atrás, sabiendo que un día podría necesitarlo. Dentro del saco había 3 serpientes venenosas, capturadas vivas. Ayodele abrió el saco y arrojó las serpientes sobre el sacerdote inmovilizado. El padre Ignacio gritó como nunca había gritado en su vida. Las serpientes, asustadas y agresivas, atacaron. Una mordió su brazo, otra su cuello, la tercera su pierna. El veneno es doloroso, causa hinchazón, necrosis, hemorragia interna, pero tarda en matar. Ignacio tendría horas de agonía por delante. Ayodele se agachó a su lado. Miró a los ojos aterrorizados del hombre que la había violado y leyó sus labios claramente cuando él intentó suplicar: «Por favor, por el amor de Dios, ayúdame». Ella no respondió, solo le escupió en la cara y se alejó. Los 4 hombres restantes habían huido en el caos. Quedaban solo don Rodrigo y un último guardaespaldas a su lado. El duque aún estaba en el caballo, sosteniendo un mosquete, pero sus manos temblaban. Por primera vez,
En 50 años de vida, don Rodrigo de Mendoza sintió miedo, miedo real, miedo a una esclava sorda que acababa de matar a 3 hombres sin dudar. Isabel se adelantó. Caminó hasta el caballo de su padre, mirándolo a los ojos. Extendió la mano. «Dame el arma», dijo. Su voz no temblaba. Don Rodrigo miró a su hija como si fuera una extraña, y tal vez lo fuera. La niña dócil que él conocía había muerto. En su lugar estaba una mujer que él no reconocía. Entregó el mosquete. No tuvo opción. Isabel tomó el arma, sopesándola en sus manos. Nunca había sostenido un arma antes. Apuntó a su padre. «Bájate del caballo». Él bajó lentamente. El último guardaespaldas intentó intervenir, pero Bencos colocó una flecha en la cuerda del arco, apuntándole. El hombre se congeló. Isabel miró a Ayodele. En los ojos de la esclava sorda había algo que necesitaba ser hecho, algo que no podía dejarse a medias. Isabel entendió, bajó el arma, y Ayodele se acercó a don Rodrigo. Lo que sucedió a continuación fue justicia. Justicia brutal, sangrienta, pero justicia al fin. Ayodele había cargado algo más en su fuga, el hierro de marcar ganado que don Rodrigo había usado en ella. Lo había cargado por el peso, por el recuerdo, por la promesa. Bencos encendió una pequeña hoguera. Ayodele puso el hierro en el fuego. Don Rodrigo intentó correr, pero estaba viejo, lento, y los cimarrones lo atraparon fácilmente. Lo ataron a un árbol. Ayodele esperó a que el hierro se pusiera rojo. Entonces, con sus propias manos, lo presionó contra la frente del duque. Él gritó como miles de esclavizados habían gritado antes que él. La carne se quemó. El olor era horrible. Cuando ella retiró el hierro, las letras estaban grabadas para siempre. Monstruo. Pero no se detuvo. Tomó sus manos, uno por uno, rompió cada dedo lentamente. Oyó, o mejor dicho, vio los huesos estallar, vio el dolor en su rostro. Don Rodrigo suplicó, lloró, prometió riquezas, libertad, cualquier cosa. A Ayodele no le importó. Ella era sorda a sus palabras, sorda a su dolor, así como él había sido sordo al dolor de ella. Finalmente tomó el látigo que le había quitado a Severo, el mismo látigo que había rasgado la espalda de su madre, el mismo que había sido usado en miles de cuerpos negros, y lo introdujo en la garganta de don Rodrigo, empujando hondo, hasta que él se atragantó con el cuero y la sangre, hasta que dejó de moverse. Cuando terminó, Ayodele estaba cubierta de sangre, pero sus ojos estaban secos. No había lágrimas, solo una sensación extraña, no exactamente felicidad, pero algo cercano a la paz. La cuenta había sido pagada, parcialmente. Isabel estaba en shock. Había visto muerte antes, ejecuciones públicas de esclavos, castigos brutales, pero nunca había visto venganza. Nunca había visto justicia siendo hecha con las propias manos, y una parte de ella, una parte que no sabía que existía, sentía una satisfacción sombría con lo que acababa de presenciar. El último hombre había huido durante la ejecución de don Rodrigo. Lo dejaron ir. Un hombre corriendo aterrorizado por la selva tardaría horas en llegar a la hacienda. Tiempo más que suficiente. Bencos se acercó a Ayodele e Isabel. Habló haciendo gestos amplios para que Ayodele pudiera seguirlo. «Pueden venir con nosotros al palenque ahora. ¿Están seguras? O...» Hizo una pausa mirando a Ayodele con respeto. «O podemos volver, terminar lo que empezamos». Ayodele miró a Isabel. La pregunta estaba clara en sus ojos. «¿Qué quieres?» Isabel respiró hondo. Pensó en su madre. Doña Mariana, que había roto los dedos de Ayodele, que había organizado aquella cacería, que tenía una vida entera de crueldades a sus espaldas. «Tenemos que volver», dijo Isabel. «Aún no ha terminado». Ayodele asintió. Era exactamente lo que quería oír. Dejaron al padre Ignacio agonizando en el claro. Las serpientes habían hecho su trabajo. Aún estaba vivo, pero no por mucho tiempo.
Sus gemidos acompañaron al grupo por 100 metros hasta finalmente silenciarse. Nadie miró atrás. El viaje de regreso fue rápido. Tenían caballos ahora, los de los perseguidores muertos. Cabalgaron por 3 horas, llegando a la hacienda cuando el sol se estaba poniendo. La casa grande estaba toda iluminada. Doña Mariana ciertamente esperaba noticias. Esperaba que su marido volviera con su hija y la cabeza de la esclava en una lanza. Se llevaría una sorpresa. Bencos y sus hombres se quedaron en las sombras alrededor de la casa grande. Ayodele e Isabel entraron solas. Ayodele conocía una entrada lateral usada por las sirvientas que raramente estaba cerrada con llave. Entraron en silencio, descalzas, moviéndose por las sombras. Encontraron a doña Mariana en su habitación. Estaba sentada frente al espejo, cepillando sus largos cabellos rubios. Una botella de láudano estaba abierta a su lado. Ya había tomado su dosis nocturna. Cuando vio el reflejo de Ayodele e Isabel en la puerta, se congeló. El peine cayó de sus manos. «Tú», comenzó con la voz fallando, «tú deberías estar muerta». Ayodele caminó hacia ella lentamente. Isabel cerró la puerta detrás de sí, echando la llave. Doña Mariana intentó gritar, pero Isabel cubrió su boca con la mano. «No», dijo la joven, «no vas a gritar, vas a escuchar». Y entonces Isabel habló. Habló por todos los años en que había sido silenciada. Habló por la madre de Ayodele, por todas las esclavas humilladas, por todas las vidas destruidas por aquella mujer de belleza angelical y corazón podrido. Doña Mariana intentó debatir, pero el láudano ya estaba haciendo efecto, dejándola blanda, lenta. Ayodele tomó la botella de láudano. Era una botella grande, casi llena. La dosis normal era una cucharadita. Ayodele tenía otros planes. Forzó la boca de doña Mariana para abrirla. La duquesa intentó resistirse, pero estaba demasiado débil. Ayodele vertió el contenido entero de la botella garganta abajo. Doña Mariana se atragantó, escupió, pero la mayor parte bajó. El opio en exceso es una muerte lenta. Primero viene la euforia, luego la somnolencia, luego el paro respiratorio. Puede llevar horas, horas de agonía consciente, sintiendo el cuerpo apagarse poco a poco, incapaz de hacer nada para impedirlo. Dejaron a doña Mariana en el suelo, ya comenzando a convulsionar. Sus ojos verdes, antes tan llenos de desprecio, ahora solo mostraban terror. Ayodele se agachó a su lado una última vez. Sostuvo su rostro, forzando a la duquesa a mirarla a los ojos. Y con gestos lentos, claros, que incluso doña Mariana consiguió entender, dijo: «Tú mereces esto». Entonces salieron de la habitación y cerraron la puerta por fuera. El siguiente paso era liberar a los otros. Ayodele corrió a los barracones. Eran casi las 8 de la noche y los esclavizados se estaban preparando para dormir después de otro día brutal de trabajo. Cuando vieron a Ayodele cubierta de sangre, con los ojos brillando con algo salvaje, algunos tuvieron miedo. Pero entonces ella comenzó a gesticular, a explicar. Isabel entró detrás de ella, confirmando todo. «Don Rodrigo está muerto. Severo está muerto. Doña Mariana se está muriendo. Están libres, libres de verdad». Las palabras tardaron en procesarse. «¿Libres? ¿Cómo que libres?». Algunos lloraron, otros rieron descontroladamente. Muchos simplemente se quedaron en silencio, incapaces de creer. Una mujer anciana llamada Benita, que había pasado 60 años esclavizada, tocó el rostro de Ayodele con manos temblorosas. «¿Es verdad? ¿De verdad?». Ayodele asintió, y entonces Benita cayó de rodillas y lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por la vida robada, por los hijos perdidos, por las décadas de dolor, pero también lloró de alivio, porque finalmente, después de 60 años, era libre.
Ayodele la ayudó a levantarse, y entonces, con gestos amplios que todos pudieron entender, dio instrucciones. Tomen comida, tomen herramientas, tomen todo lo que necesiten, y luego corran. Al palenque, a otras haciendas, a donde quieran, pero corran, porque cuando las autoridades descubrieran lo que había pasado, vendrían con fuerza total. Pero antes de irse, Ayodele tenía una última cosa que hacer. Tomó una antorcha de los barracones, caminó hasta la casa grande. Isabel intentó detenerla. Ayodele, no, mi madre aún está ahí dentro. Ayodele la miró. Sus ojos preguntaron claramente, ¿y qué? Isabel abrió la boca para argumentar, luego la cerró. Pensó en todo lo que su madre había hecho, en todas las vidas arruinadas, y se dio cuenta de que Ayodele tenía razón. La justicia no siempre es bonita, a veces la justicia es fuego. Ayodele arrojó la antorcha en la sala principal de la casa grande. Las cortinas prendieron fuego inmediatamente. El fuego se extendió rápido, lamiendo las paredes, subiendo por las escaleras. Lanzó más antorchas a las plantaciones de caña alrededor. Décadas de trabajo esclavo, décadas de lucro manchado de sangre, todo convirtiéndose en cenizas. Desde la habitación cerrada en el segundo piso podían oír golpes débiles en la puerta. Doña Mariana, aún viva, intentando escapar. Los golpes se volvieron más débiles, luego pararon. El fuego devoró la habitación, devoró la casa grande entera, devoró todo lo que aquella familia representaba. Ayodele se quedó quieta, observando las llamas subir hacia el cielo nocturno, Isabel a su lado, sosteniendo su mano. Los 200 y tantos esclavizados recién liberados a su alrededor, también observando. Era catártico, era justicia, era el fin de una era de horror. Cuando el techo de la casa grande se derrumbó en una explosión de chispas y humo, Ayodele finalmente se dio la vuelta. Miró los rostros a su alrededor y por primera vez en 11 años, desde que murió su madre, Ayodele sonrió. Una sonrisa verdadera, una sonrisa de libertad. Partieron antes de la medianoche. Más de 150 personas siguieron a Ayodele e Isabel hasta el palenque. Otros huyeron en direcciones diferentes, buscando familias separadas o simplemente queriendo perderse en el mundo. Algunos de los más viejos, como Benita, eligieron quedarse y enfrentar las consecuencias. Viví 60 años como esclava, dijo. Si voy a morir, que sea como mujer libre, pisando la tierra que trabajé. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Puedes imaginar lo que era caminar hacia la libertad después de una vida entera de cautiverio? Sé que es difícil. Nosotros hoy nos quejamos de un mal jefe, de un salario bajo, de un trabajo cansado. Pero volvemos a casa. Tenemos opciones. Ellos no tenían nada. Y aquella noche, por primera vez, lo tenían todo. La caminata hasta el palenque duró 4 días. Bencos y sus hombres guiaron al grupo, conociendo senderos secretos, lugares seguros para descansar. En el camino encontraron otros cimarrones que se unieron a ellos. Cuando finalmente llegaron al palenque de San Basilio, el grupo tenía más de 200 personas. El palenque era una comunidad real. Casas construidas de madera y barro, cultivos organizados, niños corriendo libres. Había un líder, un hombre llamado Ganga, descendiente de los fundadores. Cuando escuchó la historia de Ayodele, cómo había matado a los opresores, liberado a 200 esclavizados y quemado una de las mayores haciendas de la región, sus ojos brillaron con orgullo. «No eres solo libre», dijo, sabiendo que Ayodele leería sus labios. «Eres guerrera, eres heroína, y serás siempre bienvenida aquí». Ayodele e Isabel construyeron una casa pequeña en el borde del palenque. Vivieron juntas allí, abiertamente, sin miedo. Nadie juzgaba, nadie condenaba. El amor era amor, independientemente de a quién amaras.
Ayodele enseñó a otras personas sordas en el palenque el lenguaje de señas que ella había desarrollado. Isabel abrió una pequeña escuela enseñando a los niños a leer y escribir, algo prohibido para esclavos, pero esencial para personas libres. Las noticias de lo que había sucedido en la hacienda Mendoza se esparcieron por las colonias como fuego. Las autoridades enviaron expediciones para encontrar a los responsables, pero el palenque estaba bien escondido, bien defendido. Historias sobre Ayodele la Vengadora Silenciosa comenzaron a circular. Decían que era una guerrera enviada por los orishas para castigar a los opresores. Decían que no sentía dolor, no sentía miedo. Decían que cualquier señor de esclavos que durmiera podría despertar con ella al lado de su cama, con una hoja en la mano. Claro, la mayoría era exageración, pero el miedo era real. Y el miedo es una herramienta poderosa. En los años siguientes ocurrieron otras revueltas en haciendas por todo el continente. Esclavizados que escucharon la historia de Ayodele encontraron coraje para resistir. Algunos huyeron, otros se rebelaron, algunos incluso mataron a sus opresores, inspirados por su ejemplo. Las autoridades intentaron suprimir las historias. Sacerdotes predicaban que Ayodele era una sierva del demonio. Señores de hacienda castigaban a cualquier esclavo que pronunciara su nombre. Pero no puedes matar una leyenda. Cuanto más intentaban borrarla, más crecía. Ayodele vivió en el palenque durante 28 años. Ella e Isabel nunca fueron capturadas. Tuvieron una vida juntas, no una vida fácil, porque la vida en un palenque nunca era fácil. Siempre había miedo a ataques, a ser descubiertas, a la traición. Pero era su vida, vida libre, vida con dignidad. Isabel murió primero, en 1821, a los 46 años, de una fiebre que los remedios del palenque no consiguieron curar. Ayodele se quedó a su lado hasta el fin, sosteniendo su mano, viendo en los labios de Isabel las últimas palabras. Te amo, valió la pena. Cada momento valió la pena. Cuando Isabel cerró los ojos por última vez, Ayodele finalmente lloró. Lloró durante horas. Lloró como no había llorado desde que era niña. Enterraron a Isabel en un claro hermoso, bajo un árbol grande. Ayodele visitaba la tumba todos los días, traía flores silvestres, se sentaba al lado y conversaba con Isabel, usando los gestos que solo ellas dos entendían. Ayodele murió 2 años después, en 1823, a los 51 años. Dicen que fue durmiendo en paz, soñando. La encontraron por la mañana con una sonrisa en el rostro, la mano extendida como si estuviera sosteniendo la de alguien. La enterraron al lado de Isabel, 2 mujeres que desafiaron todo, clase, raza, género, discapacidad, por amor, y vencieron. El palenque duró hasta mediados del siglo XIX, cuando finalmente fue destruido por una gran expedición militar. Pero para entonces, muchos ya habían huido, esparciéndose por el país, llevando las historias, las enseñanzas, la memoria de Ayodele con ellos. Y los antagonistas, bueno, don Rodrigo, el capataz Severo, el padre Ignacio y doña Mariana, murieron aquella noche de enero de 1795. Sus muertes fueron registradas oficialmente como asesinato por esclavos rebeldes. No hubo funeral grandioso, no hubo luto público. Las familias nobles se avergonzaron de la asociación. La fortuna de los Mendoza fue confiscada por la corona. El guardaespaldas que huyó esparció historias exageradas sobre lo que había visto, hablando de una bruja sorda con poderes demoníacos. Eso solo aumentó la leyenda de Ayodele. Murió 5 años después, alcohólico, atormentado por pesadillas. Rosa, la esclava que había delatado a Isabel y Ayodele, fue liberada por los cimarrones esa noche, pero la libertad no trajo paz. Vivió con la culpa por el resto de su vida, sabiendo que había traicionado a las suyas. Murió sola,
rechazada tanto por blancos como por negros. Pero, ¿sabes qué es importante entender? La historia de Ayodele no fue única, no lo fue. Durante los más de 300 años de esclavitud en las Américas, hubo miles de historias de resistencia, miles de Ayodeles que lucharon, que se rebelaron, que prefirieron morir libres a vivir esclavizados. La diferencia es que la mayoría de esas historias se perdieron, fueron borradas de los libros de historia, porque contar esas historias es peligroso. Es recordar que la opresión siempre genera resistencia, que la injusticia siempre genera rabia, y que la rabia, cuando se acumula, eventualmente explota. El sistema esclavista fue uno de los más brutales de la historia humana. Millones de africanos fueron traídos aquí a la fuerza. Millones murieron en la travesía. Millones murieron en las plantaciones, en las minas, en las casas de los señores. Y ese horror duró siglos. Siglos de dolor, sangre, lágrimas. ¿Y sabes lo peor? Durante todo ese tiempo era legal, era aceptado, era considerado normal. La iglesia bendecía, la ley protegía, la sociedad participaba. Familias respetables tenían esclavos. Buenos cristianos marcaban seres humanos con hierro caliente. Personas de bien azotaban, violaban, mataban a otros seres humanos y dormían tranquilas por la noche. Esto no es historia antigua. No es algo que sucedió hace 1000 años en tierras lejanas. Sucedió aquí, en nuestro continente. Hace poco más de 130 años, la esclavitud aún existía en algunos lugares. Mi bisabuelo estaba vivo cuando terminó, tal vez el tuyo también. Ese dolor, esa violencia, ese trauma, está tan cerca que aún sentimos los ecos. Las haciendas fueron quemadas, pero el racismo continúa. Los señores murieron, pero la desigualdad permanece. Las cadenas fueron rotas, pero las consecuencias aún atrapan a millones de personas negras en la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades. ¿Por qué contar la historia de Ayodele entonces? ¿Por qué traer estas memorias dolorosas a la luz? Porque necesitamos recordar. Necesitamos recordar que la injusticia no puede ser aceptada en silencio, que la opresión no puede ser tolerada, que los sistemas de poder construidos sobre el sufrimiento eventualmente caen, ya sea por cambio pacífico o por revolución sangrienta. La historia de Ayodele nos enseña 3 cosas fundamentales. Primero, que el amor verdadero no conoce barreras, ni de clase, ni de raza, ni de cuerpo. Isabel y Ayodele se amaron en un mundo que decía que era imposible, y probaron que estaba equivocado. Segundo, que la discapacidad no es debilidad. Ayodele era sorda en un mundo que consideraba eso una maldición, pero su sordera la volvió observadora, atenta, estratégica. Transformó lo que otros veían como limitación en fuerza. Tercero, y más importante, que la justicia a veces necesita ser tomada, no esperada. Ayodele no esperó a que el sistema cambiara. No esperó a que los opresores tuvieran piedad. Tomó su libertad con sus propias manos y al hacerlo, liberó a otras 200 personas. Inspiró a miles más. Se convirtió en leyenda. Ella no era una santa. Mató, torturó, quemó. Y no voy a fingir que eso es bonito o romántico. La violencia es fea. Siempre lo fue. Siempre lo será. Pero existe una diferencia entre la violencia del opresor y la violencia del oprimido. Una destruye por placer, por poder, por codicia. La otra destruye por necesidad, por supervivencia, por justicia. Ayodele no tenía elección. O luchaba o moría. Y cuando eligió luchar, eligió hacerlo bien. Eligió no solo salvarse, sino salvar a otros. No solo sobrevivir, sino vivir. No solo escapar, sino vencer. Y ella venció, vivió libre, amó libre, murió libre. En un mundo que había decretado que ella no merecía nada de eso, ella lo tomó todo.
con sangre en las manos y fuego en los ojos, tomó la libertad que le era negada y la transformó en legado. Hoy, cuando hablamos sobre racismo, sobre esclavitud, sobre este pasado doloroso, hay gente que quiere olvidar. Eso fue hace mucho tiempo. Miremos hacia adelante. ¿Por qué seguir removiendo el pasado? Pero el pasado no es algo separado de nosotros. El pasado nos formó. Las decisiones tomadas hace 200, 300 años todavía afectan nuestras vidas hoy. Cada vez que una persona negra es vista con sospecha, es un eco de la esclavitud. Cada vez que una mujer negra gana menos que una blanca por el mismo trabajo, es un eco de la esclavitud. Cada vez que un joven negro muere a manos de la autoridad sin juicio, es un eco de la esclavitud. Las cadenas físicas fueron rotas, pero las cadenas psicológicas, sociales, económicas, esas continúan. Y por eso historias como la de Ayodele importan, porque nos recuerdan que la resistencia siempre existió, que nuestros ancestros no aceptaron la opresión pasivamente, que lucharon, sangraron, murieron, pero lucharon, y que esa lucha continúa hasta hoy, de formas diferentes, pero continúa. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, necesito pedirte una cosa. Dale me gusta a este video. No por mí, sino por la memoria de Ayodele, por la memoria de todas las Ayodeles que existieron y fueron olvidadas. Cada me gusta es una forma de decir, lo vi, lo escuché, lo recuerdo. Compártelo con tus amigos, con tu familia, especialmente con los jóvenes, porque ellos necesitan saber que nuestra historia no es solo conquista, no es solo independencia, no son solo cosas bonitas y heroicas, es también Ayodele, es también sangre, sudor, resistencia. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Toda la semana traigo historias así. Historias de gente que fue borrada de los libros, pero que merece ser recordada. Historias de resistencia, de coraje, de justicia. Y cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conocías casos parecidos? ¿Hay historias en tu familia, en tu región, de resistencia a la esclavitud? Compártelas con nosotros, porque estas historias necesitan ser contadas, recontadas, esparcidas. Cuanta más gente sepa, más difícil es olvidar. Otra pregunta, ¿crees que la venganza de Ayodele fue justificada? ¿O fue demasiado lejos? No hay respuesta correcta, ¿eh? Es una cuestión complicada, pero quiero saber qué piensas. Escríbelo ahí abajo. Y una última cosa, si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo, rabia, tristeza, esperanza, lo que sea, no te lo guardes solo para ti. Habla con las personas a tu alrededor, porque el cambio no ocurre en el silencio. El cambio ocurre cuando nos negamos a olvidar, cuando nos negamos a aceptar la injusticia, cuando elegimos luchar por un mundo mejor. Ayodele era sorda, pero su voz resuena hasta hoy. Resuena en las historias, en las memorias, en los corazones de quien se niega a aceptar la opresión. Y mientras contemos estas historias, mientras recordemos, esa voz nunca se silenciará. Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, no olvides, la justicia no es algo que se espera, es algo por lo que se lucha para conquistar. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes y que el coraje de Ayodele inspire el coraje de todos nosotros.